Esperanza, frustración, odio y tristeza. Estas son las emociones que se entrelazan en el corazón de un alma destrozada. Hoy les invito a sumergirse en una historia que navega por una posibilidad entre millones de realidades. Esta es la historia de qué hubiera pasado si Tai Lung se hubiera redimido en la primera película. Nos remontamos 40 años antes de los acontecimientos que todos conocemos. En las frías montañas del norte, una pareja de leopardo de las nieves acuna a su segundo hijo. La vida es dura y la supervivencia un desafío diario. La discriminación de las otras especies hacia los carnívoros, una herencia de tiempos antiguos cuando el peligro acechaba en cada sombra, pesa sobre ellos como una losa. Con corazones pesados y el alma desgarrada por la desesperación, escuchan rumores de maestros de Kung Fu que residen en un lugar de leyenda, el Palacio de Jade, con la esperanza de un futuro mejor para su hijo, y antes de emprender un viaje sin retorno, dejan al pequeño en las puertas del palacio, confiando en la compasión de aquellos cuyas enseñanzas resuenan como ecos de esperanza. El destino caprichoso y misterioso lleva a un joven Chifu a encontrar al bebé abandonado. Al principio la sorpresa marca su rostro, pero pronto un sentimiento inesperado brota de su interior. Día tras día, mientras el pequeño crece bajo su tutela, Chifu descubre una conexión que nunca imaginó posible. El maestro y el pupilo, unidos por un vínculo más allá del Kung Fu, comienza un viaje que cambiará el curso de sus vidas para siempre. El pequeño recibe el nombre de Tai Lung y Chifu descubre la afición nata del niño por el Kung Fu, entrenándolo en dichas artes, creyéndolo digno y señal de una antigua leyenda, la gran leyenda del guerrero dragón, impulsándole cada día a ser mejor y superar sus límites, inspirándolo con la esperanza de ser el verdadero guerrero dragón, y que algún día su destino sería proteger a todo el Valle de la Paz e incluso al mundo como un héroe. Luego de años de entrenamiento y esperanzas acumuladas, finalmente llega el momento de ver si el maestro Wu-wei lo cree digno del rollo del dragón. Pero en su estómago se estrecha un nudo y en su corazón se entierran agujas cuando Wu-wei dice que no es el guerrero dragón, que no es digno, e incluso su tormenta interior crece más cuando aquel que lo entrenó durante años y que se supone es su padre, ni siquiera le dio consuelo, sino que fue directo con Wu-wei, aceptando sin reclamo su veredicto. La ira y desesperación impulsó al leopardo de las nieves a atacar el valle que alguna vez suponía iba a proteger y a buscar por su cuenta el rollo del dragón. Pero en el Palacio de Jade fue interceptado por Chifu, que no pudo dar ni un golpe frente al pequeño bebé que había criado, siendo detenido solamente por Wu-wei usando una técnica paralizante. Aquí sucede algo importante antes de enviarlo a prisión, y es que el maestro Wu-wei ve dos posibles futuros para el leopardo de las nieves, diciendo que todo dependerá de su voluntad y deja en su interior algo importante para el futuro. Ya aquí pasan todos los acontecimientos de la primera película hasta el momento clímax, donde Tai Lung se encuentra nuevamente frente a Chifu y en su pelea le dice todo lo que siempre ha sentido, todo su dolor, saca todas sus esperanzas rotas y su padre se disculpa. Te amaba demasiado para ver en qué te convertías, en lo que yo te estaba transformando. Lo siento. Aquí Tai Lung duda por un segundo y antes de que pueda decir algo, llega Po, el guerrero dragón, con quien se enfrenta pero es abatido por el extraño estilo de pelea del panda, llegando a ver el rollo y no entender absolutamente nada, viendo con gran desesperación que su impulso de años no fue más que una mentira. Y antes de recurrir a un acto impulsivo, ve a Chifu y recuerda cierto sentimiento en su niñez, recurriendo a huir del lugar, ya que no volvería a la prisión donde lo lastimaban, lo humillaban y lo hacían menos. Su paradero es incierto y en el corazón de Chifu siempre está, queriendo saber sobre él, llegando noticias de un misterioso encapuchado ayudando a los indefensos a exteriores del valle, siendo este Tai Lung. Durante este tiempo se fue reconstruyendo todo lo dañado, todo lo físico, ya que durante este tiempo se preguntaba cosas sobre su pasado y lo que le deparaba el futuro.
Tai Lung se enfrenta a la soledad y a los ecos de su pasado. Las sombras de la duda y el remordimiento comienzan a invadir su mente, plagadas de preguntas sin respuestas. ¿Quién soy realmente? Se convierte en un mantra que resuena en las paredes de su mente. Gracias a los rumores de un extraño encapuchado ayudando a los indefensos, el destino interviene cuando Po, el guerrero dragón, aparece ante él. Y en lugar de la batalla esperada, Tai Lung se encuentra desarmado por la sinceridad y la bondad inesperada de Po. La confrontación se convierte en un diálogo, donde Po ve más allá del villano que todos temen. Chifu, testigo de este encuentro, se enfrenta a su propio conflicto interno. El silencio entre maestro y alumno se rompe, no por palabras, sino por un entendimiento tácito. Chifu reconoce el cambio de Tai Lung y aunque los crímenes del pasado pesan como cadenas, decide apoyar su camino hacia la redención. Aunque la amenaza de Ke Pan pone a prueba la recién encontrada alianza, Tai Lung se une a los 5 furiosos enfrentando la desconfianza y el escepticismo. Ke Pan proclamándose el verdadero guerrero dragón. Aquí es cuando aquello que Wu-Wei dejó dentro de Tai Lung hace relevancia, ya que se trata del chi del héroe, algo que necesita el demonio para liberar a sus hermanos. Tai Lung se ve reflejado en Ke Pan, un espejo de su antigua ira y ambición. La lucha no es solo física, sino también espiritual, comprendiendo parte de su viaje personal y al final, Tai Lung emerge victorioso. A través del valor de la amistad y el trabajo en equipo, su corazón, una vez frío y endurecido, comienza a sanar. La victoria sobre Ke Pan trae un breve respiro al Valle de la Paz, pero la sombra de una nueva amenaza se cierne sobre toda China. Lord Chen, el pavo real de plumaje blanco como la nieve y ojos que destellan con la promesa de venganza, ha urdido un plan maestro. Su arma secreta, un cañón capaz de desatar el poder del fuego y el metal, amenazan con someter a todo el país bajo su garra tiránica. Tai Lung, llevando consigo el peso de su pasado y la esperanza de su redención, se une a Po en una misión que los llevará al corazón mismo de la ciudad prohibida. Juntos deben descubrir el secreto de la paz interior, esa llave que podría ser la única esperanza de derrotar a Chen. A medida que viajan, el leopardo de las nieves se ve obligado a enfrentar los fantasmas de su pasado, la relación rota con Chifu, la arrogancia que una vez fue su caída, y todo esto se presenta ante él como pruebas en su camino. En la quietud de la noche, bajo el manto de las estrellas, Tai Lung medita, buscando en lo más profundo de su ser la tranquilidad que nunca conoció. Es en este viaje de autodescubrimiento donde Tai Lung encuentra la paz interior. Un poder antiguo y olvidado despierta en su interior, una fuerza que fluye a través de sus venas como un río de luz pura. Con este nuevo poder, Tai Lung y Po enfrentan a Lord Chen en una batalla épica que resonará a través de los siglos. Con cada movimiento, cada golpe, Tai Lung demuestra no solo su destreza en Kung Fu, sino también la profundidad de su transformación. Al final, cuando el humo se disipa y la paz se restaura, Tai Lung y Po emergen no solo como héroes, sino como hermanos de armas, forjados en el fuego de la adversidad y unidos por un destino común. El Valle de la Paz se enfrenta a su desafío más oscuro cuando Kai, el antiguo compañero de armas de Wu-Wei, emerge de las sombras del más allá con su poder para robar el chi de los maestros del Kung Fu. Kai representa una amenaza que podría desequilibrar el mundo de los vivos y los muertos. Mientras Kai siembra el caos, Po y Tai Lung deben enfrentar no solo la fuerza bruta de Kai, sino también las complejidades de sus propias relaciones. La historia de Wu-Wei y Kai, dos hermanos en armas cuya amistad se rompió por la traición y la sed de poder, se refleja en la relación entre Po y Tai Lung. Sin embargo, a diferencia de Kai, el leopardo de las nieves ha caminado por el sendero de la redención y ha encontrado un nuevo propósito al lado de Po. En la confrontación final, Tai Lung se enfrenta a Kai, pero esta vez no está solo. Po, un querido, se une a la batalla demostrando la fuerza de su vínculo. Juntos descubren que su conexión forjada en la confianza y la redención es la clave para superar a Kai. Con una estrategia que combina la sabiduría de Wu-Wei y la resiliencia de los guerreros dragón, Tai Lung y Po logran hacerle frente a Kai, pero este monstruo usa un as bajo la manga, donde Tai Lung comprende su destino y sacrifica su vida para eliminar a Kai
cae de la existencia, aceptando con paz su final. En el mundo de los mortales se lleva a cabo un homenaje, una ceremonia, un funeral, donde todos conmovidos se inclinan ante el recuerdo de Tai Lung. En reconocimiento a su heroísmo, Po otorga a Tai Lung el título de Guerrero Dragón y las lágrimas de Chifu desbordan. La ceremonia es agridulce, con los 5 furiosos y Po honrando la memoria de Tai Lung, quien finalmente encontró la paz y el honor que tanto buscaba, quien ha demostrado que incluso las almas más perdidas pueden encontrar el camino de regreso a la luz. Bueno, espero les haya gustado este video, esta narración y esta historia bastante conmovedora. Suscríbanse, denle like y dejen comentario. Nos vemos en la próxima.